Andrés caminaba por las calles empapadas, con el cabello pegado al rostro y el agua escurriendo por su ropa sucia y desgastada. El frío se colaba hasta sus huesos, y cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. La tormenta parecía no tener fin, como si el cielo estuviera reflejando su propio dolor. A lo lejos, vio un edificio brillante y moderno, una concesionaria de autos de lujo. Las luces dentro se veían cálidas y acogedoras, en contraste con la tormenta que rugía afuera. Andrés se detuvo frente al enorme ventanal, observando los vehículos impecables y a los hombres de traje que caminaban con confianza entre ellos. Por un instante, se sintió insignificante, como una mancha en medio de aquella perfección. Solo un momento, murmuró para sí mismo. Solo hasta que pare de llover. Empujó la puerta de cristal con cuidado, y el sonido de sus zapatos empapados sobre el suelo pulido llamó la atención de todos. Las miradas se giraron hacia él casi al instante. Algunas llenas de asco, otras de sorpresa. Andrés agachó la cabeza, sintiéndose aún más pequeño. Solo quería un rincón, algo de calor, pero parecía que su presencia había contaminado aquel lugar. «Oiga». Una voz fuerte retumbó en la sala. Era Raúl, un vendedor joven de traje impecable y sonrisa arrogante. Caminaba hacia Andrés con pasos firmes, como un depredador acechando a su presa. Andrés sintió su estómago encogerse. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó Raúl con desprecio. «Esta no es una casa de caridad». «Yo, solo quería esperar a que pasara la lluvia», respondió Andrés, apenas audible. Las risas se escucharon al fondo. Algunos clientes disimulaban su incomodidad, mientras otros observaban la escena con curiosidad. Raúl cruzó los brazos y lo examinó de arriba abajo, su expresión burlona nunca desapareció. «Aquí no queremos vagabundos. Váyase antes de que llame a seguridad». Andrés sintió el calor subirle al rostro, una mezcla de vergüenza y enojo. Sabía que no debía estar ahí, pero las palabras de Raúl fueron como un golpe. Miró hacia el suelo, luego hacia la puerta. Las gotas de lluvia aún golpeaban fuerte contra el cristal. «Yo no estoy haciendo nada malo», intentó decir. «¿Nada malo?». Raúl se echó a reír. «Por favor. Mire cómo viene, ni siquiera debería respirar el mismo aire que nosotros. Váyase ya». Andrés asintió lentamente, con los ojos vidriosos. No quería causar problemas. Dio la vuelta y salió bajo la tormenta, sintiendo cada gota de agua como una daga contra su piel. No se atrevió a mirar atrás, pero no hacía falta, podía escuchar las risas y murmullos aún a través de la puerta cerrada. Desde una oficina en la planta superior, don Alejandro, el dueño de la concesionaria, observaba la escena en silencio. Había presenciado cada palabra, cada gesto. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio mientras miraba al mendigo alejarse lentamente bajo la lluvia. Algo en aquella imagen lo dejó inquieto, como si una espina invisible le atravesara el corazón. «Raúl», susurró para sí mismo. «No tenías derecho a tratarlo así». La tormenta continuaba, pero en la mente de don Alejandro, algo comenzaba a formarse, un pensamiento que no podía ignorar. La tormenta cesó entrada la noche, pero en el corazón de Andrés aún llovía. Se encontraba bajo un puente, temblando de frío y con la ropa aún húmeda pegada a su piel. A su alrededor, el ruido del tráfico era constante y el olor a humedad y basura lo envolvía. Andrés abrazó sus rodillas, observando cómo el agua seguía goteando de las vigas del puente. «¿Por qué vine a este mundo?», se preguntó en voz baja, con la mirada perdida. «Ni siquiera sé en qué momento perdí todo». Los recuerdos de su vida anterior, cuando aún tenía un trabajo y un techo, se sentían cada vez más lejanos. La soledad era su única compañera, y el desprecio ajeno lo perseguía a donde fuera. Andrés cerró los ojos con fuerza, intentando alejar la humillación sufrida esa tarde. La voz de Raúl seguía retumbando en su cabeza, «Ni siquiera debería respirar el mismo aire que nosotros». De pronto, unos pasos firmes resonaron cerca de él. Andrés abrió los ojos alarmado y se encontró con una figura inesperada, don Alejandro, el dueño de la concesionaria, parado frente a él con un paraguas negro y una expresión seria pero amable.
Buenas noches, dijo don Alejandro, inclinándose un poco para poder mirarlo a los ojos. Andrés se tensó, pensando que tal vez el hombre había venido a reclamarle algo. Desvió la mirada, sintiéndose avergonzado. No tengo nada, murmuró Andrés. Si busca algo de mí, no lo encontrará. No he venido a buscar nada, respondió don Alejandro con voz calmada. Solo quería saber si necesitas ayuda. Andrés lo miró con incredulidad, como si las palabras de aquel hombre fueran un chiste de mal gusto. ¿Ayuda? Rió sin humor. ¿De verdad cree que alguien como yo merece ayuda? Don Alejandro lo observó en silencio por unos segundos antes de hablar. Todos merecemos una segunda oportunidad, Andrés. El hombre mencionó su nombre con una naturalidad que lo dejó atónito. Andrés parpadeó varias veces, confundido. ¿Cómo sabe mi nombre? Preguntó con desconfianza. Escuché cuando intentaste explicarte esta tarde en mi concesionaria, respondió don Alejandro. Te expulsaron sin siquiera darte la oportunidad de hablar, y eso fue un error. Andrés bajó la cabeza, sintiendo como una mezcla de vergüenza y rabia lo inundaba. Usted no entiende, dijo Andrés con voz temblorosa. Soy un don nadie, un fracasado. No puedo cambiar eso. ¿Y quién te convenció de esa mentira? Interrumpió don Alejandro con firmeza. Escúchame bien, Andrés, no importa cuán bajo hayas caído, siempre hay una forma de levantarse. Hubo un largo silencio entre los dos. Don Alejandro sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo y se la extendió. Si aceptas mi ayuda, te espero mañana en la concesionaria a primera hora. Andrés dudó. Miró la tarjeta, luego al hombre, intentando descifrar si aquello era una trampa o una especie de broma. Pero la mirada de don Alejandro era sincera, tan diferente a los ojos llenos de desprecio a los que estaba acostumbrado. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto por mí? Preguntó Andrés con voz débil. Don Alejandro suspiró, sus ojos se perdieron por un instante en el horizonte, como si recordara algo distante. Porque yo también necesité ayuda una vez, respondió en voz baja. Porque alguien creyó en mí cuando ni yo mismo lo hacía. Dicho esto, don Alejandro le dio una última mirada amable y se marchó, dejando a Andrés solo bajo el puente. Andrés sostuvo la tarjeta con fuerza entre sus dedos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Andrés tuvo esperanza. Andrés se presentó en la concesionaria. Vestía la misma ropa sucia y vieja, pero su mirada era diferente, había una chispa de determinación en sus ojos. Al llegar, los empleados lo miraron con asombro, algunos incluso se rieron. Raúl, quien estaba acomodando unos folletos, dejó escapar una carcajada burlona. ¿Qué hace aquí otra vez? Preguntó con desdén. ¿No tuvo suficiente con lo de ayer? Antes de que Andrés pudiera responder, don Alejandro apareció detrás de Raúl. Andrés. Dijo con una sonrisa cálida. Qué gusto verte. Sígueme, por favor. Raúl se quedó paralizado, sin poder creer lo que veía. Andrés, aún incrédulo, siguió a don Alejandro hacia una oficina privada. Allí, el dueño le indicó un baño y una muda de ropa limpia. Primero, un buen baño, dijo don Alejandro con una sonrisa. Después, empezaremos a trabajar. Andrés aceptó la ropa con las manos temblorosas. Miró a don Alejandro con un nudo en la garganta. Gracias, murmuró con la voz entrecortada. Gracias por no tratarme como un animal. Don Alejandro puso una mano en su hombro. Eres más fuerte de lo que crees, Andrés. Ya lo verás. Andrés entró al baño, y mientras el agua caliente caía sobre él, sintió como si toda la suciedad, no solo de su cuerpo, sino de su vida, comenzara a desprenderse poco a poco. Esa mañana, Andrés dio el primer paso hacia algo que ni él mismo imaginaba. Cuando Andrés salió del baño, no parecía la misma persona. El cabello limpio y peinado caía suavemente sobre su frente, su rostro estaba afeitado y las ojeras que lo habían acompañado por años se veían menos marcadas. Llevaba puesto un pantalón de vestir sencillo y una camisa blanca, prendas que, aunque básicas, le daban una apariencia digna. Sin embargo,
él seguía sintiéndose como un intruso en un mundo que no le pertenecía. En la oficina de don Alejandro, lo esperaba una taza de café caliente y un cuaderno nuevo. Andrés, dijo don Alejandro con voz firme, si aceptas esta oportunidad, quiero que sepas que no será fácil. Trabajar en ventas requiere disciplina, paciencia y mucha dedicación. Andrés asintió, aunque sus manos temblaban. No quiero decepcionarlo, murmuró. La única forma de decepcionarme es si no lo intentas, respondió don Alejandro con una sonrisa. Y lo más importante, tienes que creer en ti mismo. Los primeros días. Don Alejandro empezó a enseñarle los conceptos básicos de ventas, cómo acercarse a un cliente, cómo hacer preguntas clave y, sobre todo, cómo escuchar. Al principio, Andrés no entendía por qué alguien como él debía aprender todo eso. Sentía que no encajaba. La primera vez que don Alejandro lo llevó a la sala de exhibición, todos los empleados lo miraron de arriba a abajo, algunos murmurando entre ellos. Raúl, siempre presente, no desaprovechó la oportunidad para humillarlo. ¿En serio cree que alguien como usted puede vender un auto de lujo? Dijo Raúl con una risa sarcástica. Por favor. Ni siquiera sabe cómo hablar. Andrés bajó la mirada, sintiéndose pequeño otra vez, pero don Alejandro intervino. Raúl, lo que importa no es de dónde viene una persona, sino hasta dónde puede llegar, dijo con autoridad. A veces, las personas más subestimadas son las que tienen más que ofrecer. Raúl bufó y se alejó, pero sus palabras se quedaron clavadas en Andrés. Aquel día, sintió que nunca podría cambiar su destino, que no importaba cuánto lo intentara, siempre sería visto como el mendigo. Las primeras fallas. Don Alejandro le dio la oportunidad de acompañar a los vendedores durante las negociaciones con los clientes. Andrés observaba en silencio, intentando aprender cómo los demás hablaban con seguridad y convencían a las personas. Al final del día, don Alejandro lo animó a intentarlo él mismo. Hoy no tienes que vender nada, Andrés. Solo quiero que saludes a los clientes y hables con ellos. Andrés tragó saliva. Se sentía nervioso, como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. El primer cliente que entró fue un hombre adinerado que apenas lo miró. Andrés intentó acercarse, pero su voz salió temblorosa. Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarle? El hombre lo ignoró por completo, caminando hacia otro vendedor. Andrés sintió un nudo en el estómago. No es para mí, murmuró, apretando los puños. Don Alejandro lo observaba desde lejos, dándole espacio. Andrés intentó con otro cliente y fracasó de nuevo. Para el final del día, sentía que su dignidad había sido pisoteada una vez más. Se encerró en el baño, mirando su reflejo en el espejo. ¿Por qué estoy aquí? Susurró. Nunca seré como ellos. Los recuerdos de las humillaciones pasadas regresaron con fuerza, y Andrés estuvo a punto de marcharse para no volver jamás. Pero entonces, recordó las palabras de don Alejandro, la única forma de decepcionarme es si no lo intentas. Una conversación honesta. Al final del día, don Alejandro lo llamó a su oficina. Andrés entró con la cabeza baja, preparado para escuchar que había fallado. ¿Qué pasó hoy, Andrés? Preguntó don Alejandro con calma. No sirvo para esto, respondió Andrés con voz rota. No puedo hablar como ellos, no sé cómo hacerlo. ¿Y por qué crees que tienes que ser como ellos? Preguntó don Alejandro, sorprendiéndolo. Andrés, cada persona tiene algo único que ofrecer. No intentes ser como los demás. Quiero que seas tú mismo. ¿Yo mismo? Preguntó Andrés, incrédulo. ¿De qué serviría eso? Don Alejandro se inclinó hacia adelante, mirándolo a los ojos. ¿Sabes cuál es tu mayor ventaja? Que has vivido cosas que ellos no. Tú entiendes lo que es no tener nada, lo que es luchar. Usa eso. Habla desde el corazón. Por primera vez, Andrés sintió que alguien lo valoraba. Mañana será un nuevo día, dijo don Alejandro con una sonrisa. Inténtalo otra vez. Andrés salió de la oficina con el corazón más ligero, aunque seguía lleno de dudas.
Esa noche, no pudo dormir, pensando en las palabras de don Alejandro. Una nueva oportunidad. Al día siguiente, Andrés volvió a intentarlo. Esta vez, cuando un cliente entró, Andrés respiró hondo y decidió ser el mismo. Se acercó a una pareja que observaba un auto familiar y, con voz calmada, dijo: «Disculpe si lo molesto. Solo quería decirles que este auto podría cambiarles la vida, como a mí me la está cambiando esta oportunidad». La pareja lo miró, sorprendida. Andrés continuó, sin guiones ni frases ensayadas, hablando con sinceridad sobre lo importante que es encontrar algo que brinde seguridad y confianza. Aunque no cerró la venta, el cliente le sonrió al final y dijo: «Gracias por su honestidad. Lo pensaremos». Por primera vez, Andrés sintió que alguien lo había escuchado. Y ese pequeño paso fue suficiente para devolverle la esperanza. Los días comenzaron a pasar lentamente, y aunque Andrés seguía enfrentando miradas de desdén y burlas, algo en él estaba cambiando. Ya no se rendía tan fácilmente. Don Alejandro lo observaba con orgullo silencioso, viendo cómo aquel hombre derrotado luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Una tarde, la concesionaria recibió la visita de una mujer elegante y reservada. Era una cliente exigente, de esas que todos los vendedores temían porque nunca se decidía a comprar. Lucía un vestido azul impecable y gafas de sol, que ocultaban parte de su expresión. «¿Alguien atenderá a la señora o debo hacerlo yo?», dijo don Alejandro, cruzándose de brazos. Raúl se apresuró a ir, pero la mujer lo interrumpió con un gesto seco. «Prefiero que me atienda él», dijo señalando a Andrés, que estaba al fondo de la sala limpiando un escritorio. La sala quedó en silencio. Raúl se detuvo en seco, volteando hacia Andrés con incredulidad. «¿Él?», dijo, casi riendo. «Señora, creo que no me escuchó bien. Andrés es solo un aprendiz. Yo puedo mostrarle los mejores autos de la tienda». «Yo decido quién me atiende», respondió la mujer con frialdad. Andrés, que había escuchado todo, sintió un nudo en el estómago. Las miradas de todos se clavaron en él. Se secó las manos nerviosamente sobre el pantalón y caminó hacia la mujer. «Buenas tardes, señora. Mi nombre es Andrés. ¿En qué puedo ayudarla?», dijo con voz temblorosa, pero sincera. La mujer lo miró detenidamente, como si evaluara cada palabra que decía. «Quiero un auto, pero no cualquier auto», respondió con seriedad. «Quiero algo que me haga sentir segura, cómoda, y sobre todo, algo que valga lo que cuesta». Andrés asintió y comenzó a caminar hacia los autos familiares, aunque dudó por un instante. «Habla desde el corazón», pensó, recordando las palabras de don Alejandro. «Le mostraré un vehículo que, para una familia o una persona como usted, ofrece tranquilidad y confianza», dijo con calma. «Pero si me permite decirlo, el auto que elige dice mucho de quién es». La mujer arqueó una ceja, interesada. «¿Y qué dice de mí?». Andrés tragó saliva, pero continuó. «Dice que es alguien que toma decisiones importantes, que busca calidad sin importar lo que los demás piensen. Dice que cuida lo suyo, porque sabe lo que cuesta obtenerlo». Por primera vez, la mujer sonrió ligeramente. Andrés comenzó a explicar las características del vehículo, no con términos técnicos, sino hablando de lo que significaban: comodidad para viajes largos, seguridad para alguien que quiere proteger a su familia. Lujo que no necesita gritar para ser visto. Cuando terminaron, la mujer lo miró fijamente y dijo: «Lo compraré». Un murmullo de asombro llenó la sala. Raúl no podía creerlo. Los otros vendedores intercambiaban miradas, sin entender qué había pasado. Andrés, en cambio, estaba completamente desconcertado. «¿Lo comprará?», preguntó, inseguro. «Sí», respondió la mujer. «Nadie me había hablado así de un auto. Usted entiende lo que realmente importa». Andrés no supo qué responder, solo pudo sonreír. Don Alejandro, que había observado todo desde su oficina, salió y se acercó a Andrés con una mirada orgullosa. «Buen trabajo, Andrés», dijo, dándole una palmada en el hombro. «Te dije que tu fuerza estaba en ser tú mismo».
Raúl, enfurecido y lleno de envidia, no pudo contenerse más. «Esto es un chiste», exclamó. «¿Cómo puede alguien como él vender un auto que yo no pude? Es un mendigo». El silencio cayó sobre la sala. La mujer, que había escuchado todo, se quitó lentamente las gafas de sol, revelando unos ojos penetrantes. ¿Un mendigo?, repitió con calma. «Quizá usted debería aprender algo de humildad. Él entendió lo que yo buscaba, y usted no». Raúl bajó la mirada, avergonzado, y se marchó sin decir más. Don Alejandro se volvió hacia Andrés y le dijo: «Nunca olvides lo que pasó hoy, Andrés. La vida recompensa a quienes no se rinden». Esa noche, mientras Andrés caminaba hacia el pequeño cuarto que don Alejandro le había asignado, sintió algo extraño en su pecho: orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estaba en el lugar equivocado. Al día siguiente, don Alejandro invitó a Andrés a su despacho. «Andrés, quiero contarte algo», dijo el hombre, sentándose frente a él. «Cuando yo tenía tu edad, también lo perdí todo. Perdí mi negocio, mi familia, mi hogar, y terminé viviendo en la calle». Andrés lo miró sorprendido. «¿Usted?», preguntó incrédulo. «Sí», respondió don Alejandro con una sonrisa triste. «Pero alguien me dio una oportunidad, igual que yo te la estoy dando a ti. No podía darte la espalda porque yo ya estuve donde tú estás». Andrés sintió un nudo en la garganta. Por primera vez entendía por qué don Alejandro lo había ayudado. «¿Por qué decidió confiar en mí?», preguntó Andrés. «Porque vi en ti algo que muchos no ven, ganas de levantarte, aunque todo esté en tu contra». Andrés asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Prometo no desaprovechar esto», dijo con voz firme. «No me lo prometas a mí», respondió don Alejandro. «Prométetelo a ti mismo». Aquel día, Andrés sintió que había dado un paso gigante. Por primera vez, creyó que tenía un futuro, uno que él mismo estaba construyendo. Los días se convirtieron en semanas y Andrés, poco a poco, se fue transformando. Ya no era el hombre tembloroso y derrotado que había entrado a la concesionaria aquella tarde lluviosa. Había aprendido a conectar con los clientes desde la honestidad, la humildad y su propia historia de vida. No vendía autos de lujo, vendía confianza. Don Alejandro lo observaba con orgullo. Andrés había logrado vender varios vehículos en poco tiempo, algo que sorprendía a todos en la concesionaria. Incluso los otros vendedores comenzaron a verlo con respeto, aunque Raúl seguía apartado, masticando su resentimiento en silencio. La gran prueba. Un día, la concesionaria recibió la visita de un empresario importante, uno de los clientes más difíciles y exigentes. Raúl, al ver la oportunidad, se apresuró a atenderlo. «Señor Fernández, qué gusto tenerlo aquí», dijo Raúl con su sonrisa ensayada. «Le mostraré nuestros mejores modelos». Sin embargo, el empresario observó a Raúl con fastidio. «¿Y por qué siempre me atiende usted? ¿No hay alguien diferente en esta tienda?». Raúl se quedó sin palabras. Don Alejandro, que estaba cerca, intervino con calma. «Andrés, ¿podrías atender al señor Fernández, por favor?». Todos se quedaron en silencio. Andrés tragó saliva, sintiendo nuevamente la presión que tanto lo había atormentado en el pasado. Pero esta vez, respiró profundo y dio un paso al frente. «Por supuesto, señor Fernández. Es un placer atenderlo», dijo con voz firme. Lo guió hacia uno de los autos más elegantes de la sala y, como siempre, habló desde el corazón. «Este no es solo un auto, señor Fernández», dijo Andrés con sinceridad. «Es una inversión en tranquilidad, en lujo discreto, en algo que le recordará cada día por qué ha trabajado tan duro para estar donde está». El empresario lo miró, sorprendido. Andrés no usaba palabras rebuscadas ni intentaba impresionarlo con términos técnicos. Hablaba con respeto y claridad, conectando con lo que realmente importaba. «Me gusta tu estilo, joven», dijo finalmente el empresario. «Lo compraré». Raúl, que había estado observando todo desde lejos, sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies.
Andrés, el hombre a quien había humillado tantas veces, acababa de cerrar la venta más importante del mes. Esa misma tarde, don Alejandro reunió a todos los empleados en la sala principal de la concesionaria. Quiero reconocer el esfuerzo de una persona que ha demostrado que las segundas oportunidades existen y que el éxito no depende de dónde venimos, sino de cuánto estamos dispuestos a luchar, dijo don Alejandro. Andrés, ven aquí. Andrés, que estaba al fondo de la sala, sintió como todos los ojos se volvían hacia él. Caminó al frente con el corazón latiéndole con fuerza. Andrés no solo ha cerrado ventas importantes, continuó don Alejandro, sino que nos ha dado una lección de humildad, perseverancia y honestidad. Por eso, a partir de hoy, será vendedor oficial de esta concesionaria. Un aplauso estalló en la sala. Los compañeros de Andrés, aquellos que antes lo miraban con desprecio, ahora lo felicitaban con sonrisas sinceras. Incluso algunos de ellos le dieron una palmada en la espalda. Raúl, en cambio, permaneció al fondo, su rostro rojo de enojo y vergüenza. Se marchó en silencio, incapaz de enfrentar lo que había sucedido. El momento de reflexión. Esa noche, don Alejandro invitó a Andrés a cenar para celebrar. Sentados en una pequeña mesa de un restaurante tranquilo, ambos conversaban como dos amigos que habían compartido un largo camino. Nunca olvidaré lo que hizo por mí, don Alejandro, dijo Andrés, con los ojos brillantes. Usted cambió mi vida. Don Alejandro sonrió y negó con la cabeza. Yo solo te mostré la puerta, Andrés. Tú decidiste cruzarla. Esa fue tu fuerza, no la mía. Andrés asintió, recordando todo lo que había pasado, las humillaciones, el miedo, las caídas y las pequeñas victorias que lo habían llevado hasta ese momento. La vida me enseñó algo muy importante, dijo don Alejandro, mirando a Andrés con seriedad, nunca subestimes a nadie, porque no sabes las batallas que está enfrentando. Andrés sintió un nudo en la garganta. Miró a través de la ventana, hacia las calles que una vez habían sido su hogar. Yo también quiero ayudar a otros, dijo con voz firme. Quiero que mi historia inspire a quienes, como yo, creen que ya no tienen nada por qué luchar. Don Alejandro sonrió, orgulloso de aquel hombre que había pasado de ser un desconocido derrotado a un ejemplo de superación. Un cierre emocionante. Semanas después, un cliente nuevo llegó a la concesionaria. Era un hombre joven, desaliñado, con la mirada perdida y la ropa sucia. Todos los empleados lo miraron con desconfianza, excepto Andrés, quien se acercó con una sonrisa genuina. Buenas tardes, dijo Andrés con calma. ¿Puedo ayudarlo en algo? El joven lo miró, sorprendido de no recibir desprecio. Andrés extendió su mano y le dijo con firmeza. No importa cuán bajo hayas caído. Siempre hay una forma de levantarse. La historia de Andrés se había cerrado en un círculo perfecto, el hombre que una vez fue humillado en aquella sala, ahora era quien tendía la mano a otros. La verdadera riqueza no está en lo que vestimos, sino en lo que llevamos dentro.